Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué país se encuentren, les doy un gran y cariñoso saludo. Primero que nada, les pido disculpas por no haber subido videos en un buen tiempo, la verdad es que he estado ocupado con trabajos del instituto y no tuve tiempo de hacerlos como debería, sinceramente un perdón a todos. Bueno, a lo que nos interesa, aprovechando el mes del terror, mes en el que todos buscan temas relacionados con este género, hoy les traigo humildemente dos relatos de terror que espero sea de su agrado. Sin más que decir, comencemos. Esta historia es sobre un joven huérfano llamado Víctor. Antes de estos sucesos el joven había estado internado en coma, y poco después de despertarse perdió la memoria. Al parecer los expertos dijeron que su mente había entrado en regresión por unas experiencias tremendamente traumatizantes que había experimentado antes de salir del internado en el que vivía. Cuando estaba en el hospital, los que serían sus futuros padres iban a verle, ya que su habitación estaba al lado de la que sería su futura abuela. Después de haber sido adoptado, el internado donde él vivía, cerró por un horroroso incidente que sucedieron y que sus padres adoptivos no fueron capaces de explicarle. Él era diferente a todos los jóvenes de su edad, mientras que a las demás personas les gustaban los juegos de consola u otro tipo de actividades que hacían la mayoría de sus compañeros de clase, a él le gustaba coleccionar marionetas. Víctor se dedicaba a recolectar marionetas de las calles o de las jugueterías que ya no las querían, las restauraba y las colocaba en las estanterías de su cuarto. Un día, al llegar al instituto, encontró una nota dentro de su taquilla escrita con letras del periódico recortadas que decían: "Te he estado observando y he visto que tienes una gran colección de marionetas, me gustaría obsequiarte uno con mi presencia". Víctor se extrañó por la carta tan rara que venía adjunta con el títere, pero no le tomó más importancia ya que pensó que la carta la habían escrito solo para inquietarlo. Sin fijarse mucho en el aspecto del muñeco, lo metió en su mochila. Al llegar a casa lo examinó más detenidamente. Era una marioneta sin caracterizaciones como un disfraz, ni ojos, ni siquiera tenía color, era como si hubiera sido cortado de un árbol y moldeado hace unas horas. Decidió colocarla junto a sus otras marionetas. Luego Víctor fue, como a las 4 de la tarde, a pasar la noche a casa de su tía, y su madre se quedó sola en casa. Entró en su habitación para ordenarla lo mínimo, se dio cuenta de que su hijo había traído otra marioneta. Ella se inquietó bastante al ver que el muñeco solo tenía una boca, era una sonrisa bastante tétrica y lúgubre que casi le llegaba a cubrir toda la cara. Después de ordenar la habitación, ella, bastante inquietada, salió hacia la cocina. De repente sintió unos mareos y se sentó en una silla de la cocina y de los mareos empezó a vomitar, regurgitaba cada vez con más fuerza que cuando se quiso dar cuenta empezaba a vomitar sangre. La esclerótica de sus ojos se tornó de un color rojo muy oscuro. Siguió vomitando hasta que no pudo aguantar más, así que a duras penas cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el abdomen. Después de unas 2 horas el padre de Víctor estaba llegando a su casa, de repente se alarmó por no ver las luces de la casa encendidas. Rápidamente abrió la puerta y miró si no había ningún ladrón, y si su mujer seguía bien. En esos entonces entró en la cocina y vio el horrible suceso que había pasado en ella. Justo al lado se hallaba la nueva marioneta de Víctor, el padre con el corazón sobrecogido y horrorizado que a duras penas pudo coger el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron, investigaron los sucesos del crimen. Entre ellos el títere. Los detectives lo investigaron para ver si se hallaba alguna huella dactilar o una mancha de sangre, pero no encontraron nada raro, pero igualmente decidieron llevárselo para investigarlo más a fondo. En ese momento el padre de Víctor observó algo que no había visto antes. El muñeco tenía una sonrisa escalofriante, pero algo que le llamó más la atención fue que tenía los ojos de un color rojizo, casi negro. En ese momento empezó a perder la conciencia. Cuando la recuperó, miró a su alrededor y lo único que podía ver era el suelo inundado de sangre y en él los inspectores que habían sido gravemente acuchillados en la parte frontal de su cráneo, e incluso algunos estaban despellejados. Al observar esa escena tan traumatizante que estalló de locura, cogió el mismo cuchillo con el que su mujer había sido apuñalada y se lo clavó en su cráneo. Aún consciente, casi empujado por una fuerza oscura, volvió a coger el cuchillo y siguió clavándoselo por todo el cráneo, hasta quedar físicamente irreconocible como ser humano. Poco después quedó tirado en el suelo ensangrentado con más de 10 personas, junto con el cuerpo de su mujer. En ese momento Víctor seguía en casa de su tía, pero tuvo que volver para recoger la mochila. En ella se encontraban los libros que necesitaba para hacer sus deberes.
Ya se encontraba en la puerta de su casa, al ver que solo estaba abierta la luz de la cocina, porque en ella se hallaba una ventana que daba al exterior. Se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Aún no había entrado, pero, sin poderlo controlar, unas lágrimas empezaron a caer de su rostro. En esos momentos lloraba sin ninguna razón, ya que aún no había cruzado la puerta, pero cuando lo hizo no pudo contener el grito de horror al ver esa imagen tan espantosa. En ese momento cayó al suelo y adoptó una posición fetal. En ese momento empezó a recordar todo lo que su mente había estado reprimiendo durante todo ese tiempo, lo que desencadenó esta gran agonía de recuerdos desagradables. Aparte de los cuerpos despotricados que yacían en la cocina, fue a ver a ese muñeco, el cual le habían regalado ese mismo día. El muñeco no tenía el mismo aspecto que cuando lo trajo a casa, a este se le tornaron los ojos de color rojo oscuro, tenía una gran sonrisa que casi le cubría toda la cara y parecía tener cocida piel en la parte del torso, los pies y los brazos. El pobre joven empezaba a darse cuenta de una cosa: el muñeco que estaba en medio de la cocina era el único objeto que estuvo en poder de su fallecido hermano llamado Miguel. Miguel vivía con él en el internado, lo único que tenía, aparte de a Víctor, era ese muñeco con el que iba a todas partes. Pero una noche Víctor notó que su hermano no estaba dormido en su cama, y que solo estaba su muñeco, así que salió a ver si lo encontraba, buscó cuidadosamente por todo el recinto, sin ser descubierto, pero no lo encontró. Como tenía hambre fue a la despensa, pensando que era la nevera, abrió una gran puerta que le condujo a un pasadizo subterráneo. Al llegar al final abrió una pequeña puerta que accedía a una habitación. En ella se encontraban 3 hombres que estaban alrededor de una mesa. De esa mesa provenían gritos de un niño pequeño. Al escucharlos se dio cuenta de que era su hermano Miguel, pero luego cesaron repentinamente. Poco después de que se fueran, quedó su cuerpo de atado a la mesa con correas, y se escuchaba unos gemidos leves que transmitía el dolor y la agonía que había sufrido el pobre niño en esos instantes. No se le veía el rostro porque estaba reclinada hacia el lado opuesto, así que no pudo ver su estado físico. Víctor fue corriendo hacia su hermano, pero cuando lo vio empezó a gritar y a chillar de horror y se cayó de espalda. La cuenca de su ojo derecho estaba vacía y pudo apreciar perfectamente el gran agujero que había, pero no solo eso, sino que además le faltaba la lengua y tenía una gran incisión en el estómago. En ese instante Miguel se alegró levemente al ver que su hermano había venido a rescatarlo, pero Víctor al verle en ese estado entró en pánico, y un miedo profundo le indujo a salir de la sala, dejando allí a su desdichado hermano. Lo único que Miguel pudo ver de él fue su dorsal alejándose cada vez más y dejándolo abandonado en esa terrible situación. El ruido que Víctor había ocasionado había hecho alertar a las personas que se encontraban en el subterráneo. El miedo no lo dejó mirar hacia atrás, subió las escaleras y llegó a la cocina. Al entrar corrió a la puerta principal, pero estaba custodiada por 2 hombres. Sobrecogido por el pánico empezó a correr hacia lo que su mente llamaba un lugar seguro, porque pensó que si lo atrapaban le harían lo mismo que a su hermano. Sus ansias de salir de ahí era tan grande que se tiró por la ventana más próxima a él. En esos momentos era presa del pánico y del horror de la situación. Al tirarse por la ventana se había dislocado el hombro, pero aún tenía fuerzas para correr, así que corrió hacia las calles del pueblo para pedir ayuda. Poco después solo recuerda haber perdido el conocimiento y despertar en el hospital de otra ciudad. Luego de recobrar la conciencia Víctor, estando en la entrada de su casa, Víctor con un tono de nerviosismo le preguntó a Muñeco: Miguel, si eres tú, me gustaría saber por qué haces estas cosas, por qué has matado a mis 2 seres más queridos. Le pregunta con una voz tenue y llorosa. El muñeco no respondió y se le quedó mirando. De repente nota algo extraño en el ambiente, las paredes empezaron a tornarse poco a poco de un color rojo escarlata y en esos momentos vio cómo su madre se levantó del suelo poco a poco. Al principio el joven se alegró, pero lentamente su rostro se envolvió de desesperación y pánico, casi como la misma mezcla de sentimientos que habían emergido aquel día en el internado. Pero el detalle que más le horrorizó fue que el rostro de su madre había perdido los ojos y en lugar de ellos solo yacía una piel pálida que a simple vista volvía irreconocible a su madre. Poco después su padre también empezó a zarandearse en el suelo hasta levantarse completamente. El detalle que le volvía irreconocible era que, además de los ojos, el rostro entero se le empezó a tornar pálido y sin un ápice de humanidad. Víctor se quedó paralizado de la pesadilla que estaba sufriendo y lo único que pudo hacer fue intentar escapar, pero en esta ocasión la puerta de entrada de la casa estaba cerrada.
Lo único que le quedaba era esperar que todos esos acontecimientos fueran solo una pesadilla, por lo que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y cubrirse la cabeza con las manos repitiendo siempre la misma frase. No es real, no es real, no es real, no es real. Luego se desmayó. Al levantarse se encontraba en su habitación, concretamente atado a su cama con unas correas de fuerza. Luego ve llegar a su madre con una cuchara. En esos momentos Víctor seguía un poco aturdido, pero en poco tiempo recobró la conciencia y empezó a gritar como un loco. Cuando su madre estaba a su derecha, la miró con una cara de dolor y de locura. Su madre poco a poco le empezó a introducir la cuchara en el ojo derecho, y él solo podía gritar de dolor. Poco después le extrajo el ojo entero, pero Víctor aún seguía consciente. Luego de que se fuera su madre, al poco tiempo entró su padre con unas tijeras bastante grandes. Él ya se hacía a la idea de lo que le iba a pasarle, pero de todas formas él siguió gritando frenéticamente y sin descanso, pero parecía que nadie podía oírlo, que nadie podía salvarlo. Su padre, uno a uno le fue cortando los dedos del pie izquierdo y luego los del derecho hasta llegar a los dedos de las manos. Al pobre joven ya no le quedaban fuerzas para seguir gritando. Luego su madre trajo un cuchillo, el cual cogió y empezó a abrirle el estómago a su hijo. En ese momento Víctor ya había muerto, pero lo que un día fueron sus padres, y que ahora estaban siendo dominados por una fuerza diabólica, siguieron torturándole hasta que solo quedó el alejado recuerdo de lo que alguna vez pudo ser, una persona con todas sus extremidades. De los cuerpos de sus padres solo quedaron órganos pútridos y huesos. A la mañana siguiente fueron más policías a la casa a averiguar lo que les había pasado al resto de personas que fueron la noche anterior. Lo que encontraron en la cocina les dejó con un gran impacto en sus mentes frágiles, porque lo que sucedió allí no podía haber pasado ni en sus pesadillas más tremendamente horrorosas. Pero, aún después de la imagen de la primera planta no se podían imaginar lo que encontrarían en la segunda. Lo que vieron fue algo tan espantoso y extraño a la vez porque, en esa habitación, se encontraron órganos tirados por toda la habitación y bastantes partes óseas. Lo único, en esa sala, que quedó sin una mancha de sangre era un muñeco que estaba sentado en la cama, pero este muñeco no tenía rostro y mucho menos rasgos físicos. Este solo tenía una nota que decía: Dime, ¿te gustó mi regalo? Los oficiales se miraban entre ellos tratando de imaginar qué diablos había ocurrido la noche anterior. Decidieron que el caso no saldría a la luz por la razón de que no se encontró ninguna prueba concluyente de quién o qué pudo haber realizado semejante escena. Hasta el día de hoy, se lo siguen preguntando. Según los expertos, este juego surgió cientos de años atrás antes de Cristo y desde siempre ha sido satanizado, pues se cree que al tener conexión con seres que se encuentran del otro lado, podría tratarse de alguna entidad maligna que sería capaz de producirle un daño a quien se haya atrevido a perturbarlo. Más de uno te habrá contado alguna historia maléfica relacionada con este juego, la cual puede causarte asombro o bien, solo generarán en ti cierta incredulidad. A continuación les contaré 10 hechos reales que ocurrieron con respecto a este juego entre comillas. 1. De acuerdo a la comunidad cadenaser.com, el 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar a la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestaba para que se fuera. La tabla indicó 3 de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los 3 jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando voltearon a ver para saber qué ocurría, se percataron que la casa vieja se derrumbó, estando sus 2 amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida. 2. HSBnoticias.com publicó la historia de Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años y quien vivía en Illinois. Se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a este juego, cosa a la que Jennifer accedió y sin dudarlo, la primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente, apuntó las palabras asesinada y estrangulada. En efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban 2 semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador, cuya identidad aún sigue siendo un misterio. 3. Uno de los casos que impactaron a toda Venezuela en el 2006 fue el de Andrea, una joven quien vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad.
3 años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión macabra de Ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo, y posteriormente, a todas las interrogantes el juego les respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la muchacha. Las amigas de esta notaron que la joven estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. 4. Un hombre que se identifica como Miles W. indica que él y sus amigos jugaron la Ouija cuando tenían 19 años. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo, lograron contactar a un espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma, preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería, el cual el juego les indicó, acompañado de la frase "la suerte tiene dos caras". Horas más tarde y ya todos repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la Ouija, el cual días después resultó ser el ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años, hasta que de un día para otro la vida les cambió. Uno de los chicos sufrió un terrible accidente, los negocios de otro quebraron y él se convirtió en alcohólico y vagabundo. Tiempo después otro amigo ingresó a un centro de desintoxicación y Miles sufrió un percance automovilístico que casi le cuesta la vida. 5. La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la Ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico a pugnar su castigo, pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esa manera. 6. Estudios de guerra espiritual.wordpress.com nos cuenta la historia de Julio César Miranda, un adolescente a quien le gustaba mucho jugar fútbol y quien era muy bueno para las matemáticas. Un día, Julio y una amiga de la escuela decidieron probar jugar la Ouija, lo cual provocó en ellos una posesión demoníaca. La madre del chico cuenta que Miranda pronunciaba en varias ocasiones el nombre de Belcebú, quien decía era su padre y a quien le debía obediencia. Hacía muchas cosas extrañas, entre ellas, salir desnudo a la calle y hacer sus necesidades frente a todos. Un día, Julio le dijo a su madre que Satanás le había ordenado acabar con la vida de ella y de su hermana. Minutos después, realizó movimientos y giros bruscos, tomó un cuchillo con el que terminó hiriéndose en el estómago. Pese a que fue atendido en el hospital, cuando regresó a su casa, el adolescente falleció. Su amiga tuvo que ser sometida a tratamiento psicológico. 7. En Madrid, España, ocurrió en 1990 el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad, jugó a la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio las sorprendió y como pudo, rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato, comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió, al parecer, sin ninguna razón aparente. 8. Esta es la historia de Carlos, quien gracias a una amiga, conoció el juego de la Ouija. Ambos jugaban de 5 a 8 horas diarias, lo cual hizo que vivieran muchos contactos paranormales y así perder el miedo a los seres que viven en el más allá. Un día, los amigos invitaron a otros a una sesión espiritista y un chico llamado Jorge aceptó ser poseído. Todos los ahí presentes, se tomaron de las manos e imaginaron a un molino dando vueltas, cuyas aspas tocaban un río de sangre. El puntero comenzó a moverse rápidamente y el espíritu se adentró en el cuerpo de Jorge. Carlos y sus amigos salieron corriendo del lugar. Minutos más tarde, se encontraron con Jorge, quien decía no recordar nada de lo sucedido. Esa noche, todos los participantes experimentaron cosas paranormales y macabras.
Años más tarde, Jorge perdió la razón y deambuló por las calles, mientras que otro de sus amigos falleció un mes después de haber jugado, en un presunto incendio en su casa. 9. Dos mujeres de mediana edad decidieron jugar a este juego por curiosidad. En principio se lo tomaron a broma, pero cuando descubrieron que finalmente habían conseguido contactar a Satanás, las cosas cambiaron y más cuando la tabla les reveló el siguiente mensaje: lo que no crees es real. En la madrugada, una de las participantes se levantó y bajó a la cocina de beber agua y ahí escuchó la voz de una niña que lloraba y gritaba a lo lejos. No le dio mucha importancia, hasta que tomó un vaso y debajo de este encontró un papel que decía: te lo he dicho. Segundos después sonó el teléfono. Era su amiga Carla, quien estaba muy preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a su casa. La otra mujer notó que debajo de sus pies había mucha sangre. Siguió el rastro y encontró en la cocina el cadáver de la niña. La mujer salió despavorida a casa de Carla, a quien también encontró muerta. Se desmayó y cuando despertó, apareció en un hospital, sin saber qué había pasado en realidad. 10. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos se reunieron en un salón de su universidad, en el cual se juntaban por lo general a estudiar, para jugar por primera vez a la Ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué. La respuesta que obtuvo fue que de anorexia a los 31. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría de bulimia y anorexia. Pasaron los años y los ex compañeros se enteraron que la chica, efectivamente, falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio, como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio y anemia aguda. Bueno, este vídeo ha llegado a su fin, espero les haya gustado. Ya saben, si tienen algún relato o alguna opinión acerca de este tema, siéntete libre de escribirlo en la caja de comentarios. Una cosa más, quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando, a todos aquellos que le dan like, aquellos que comentan, a todos los que se han suscrito a mi canal. Sé que no son muchos, pero a todos les tengo un gran cariño, a todos un enorme gracias por apoyarme y un gran abrazo desde Perú. Cuídense y hasta el próximo video.